¿De qué estamos hablando? Si usted se acaba de conectar aquí a través de esta frecuencia, a través de las redes sociales de El Radar y Ondas de Ibagué, pues estamos hablando de la consulta popular. Si usted trabaja, usted es asalariado, esto le interesa. ¿Por qué? Porque esa consulta popular va a salir pronto, o bueno, toca esperar qué dicen los 108 senadores, si aprueban o no. Si lo aprueban, pues obviamente vamos a tener que salir a votar y esto le interesa a usted porque, como lo dice Alba, como lo dice Camilo, pues van a haber obviamente unos cambios, pero seguimos hablando de este tema. Yo les pregunto a los dos, a Alba y a Camilo, ¿es la consulta popular la única vía para garantizar los derechos laborales de los colombianos? Yo arrancaría diciendo que no. De hecho, el organismo que por naturaleza debería estar llamado a hacer este tipo de decisiones es el legislativo. Desde el legislativo se deben hacer leyes que se vayan actualizando conforme va cambiando la ciudadanía. Los mecanismos de participación ciudadana fueron creados en la Constitución del 91 para darle un poder al ciudadano gigante. Si estuviéramos hablando de un referendo donde al pueblo se le consultara cómo debería ser la ley que modifique ese código sustantivo del trabajo, pues sería otro cuento. Pero estamos hablando de una consulta popular. Camilo. Yo creo que es, digamos, es válido porque el gobierno finalmente fue al Congreso. Claramente, digamos, el escenario ideal y el natural es el Congreso de la República. Sin embargo, pues, digamos, hay una disyuntiva. ¿En qué consiste? Como dijo el concejal Oviedo, pues es innegable que en el 2022 la gente votó por un cambio. Y cuando hubo campaña, cuando estaban en campaña en el 2022, pues el hoy presidente fue claro en señalar que esas eran las reformas que iba a presentar, ¿no? La reforma laboral, la reforma a la salud, y pues finalmente las presentó. Entonces, si uno se pone a revisar, pues, hombre, pues eso fue uno de los elementos que llevaron a las personas a votar por el hoy presidente, por el cambio. Y el cambio representado, entre otras cosas, por esas reformas. Si las presenta el Congreso y el Congreso no las debate, ¿cierto? Pues yo creo que es válido acudir al mecanismo, que entre otras cosas, pues si uno lo revisa, al final uno dice, pues tampoco es que se esté saltando tanto la institucionalidad, porque igual, como decíamos hace un rato, pues esto va a tener que volver al Congreso, ¿cierto? Entonces, simplemente va a refrendar ante la ciudadanía si quiere que exista o no una reforma laboral. Ahora, ahí es donde también es muy difícil diferenciar la frontera, ¿cierto?, de una verdadera consulta popular para que la gente se exprese si quiere o no una reforma a esas normas laborales versus si lo voy a convertir en un plebiscito de aprobación del mandato que viene surtiendo el gobierno, ¿sí? Porque es que también de ahí pueden venir muchas estrategias. Seguramente también será una forma de medir, y eso lo había dicho Alba hace un rato, seguramente será una forma de medir, pues, ese nivel de aceptación o no, cuánto está en las urnas, ¿sí? Entonces, si usted al final dice, no, pero mire, no logré los 13 millones, pero es que me puse en 9, pues, hombre, básicamente usted ya está dirigiendo la campaña presidencial. Porque es que entonces un candidato que pueda tener una base de 8 o 9 millones de votos casi que cuéntelo en segunda vuelta. Digamos que ahí es donde viene el problema de diferenciar esa frontera, pero es un mecanismo válido y está en la Constitución. Germán Andrés, pero yo ahí sí me aparto un poquito de Camilo, porque Camilo, el Congreso sí actuó, incluso es que una de las decisiones del Congreso es negar, e incluso se podría dar la apelación que se supone va a surtirse en la plenaria del Senado. En la Cámara se debatió. No es que el Congreso no haya hecho el ejercicio, es que termina diciendo no, que también es una decisión válida. Y pensemos que cuando el Ejecutivo dice no a algunas cosas, entonces el Congreso invalida las decisiones del Ejecutivo y decide hacerlo. Se supone que el Estado de Derecho precisamente estableció la división de poderes para hacer esos pesos y contrapesos. Si bien es cierto, el Ejecutivo, el presidente, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, también hay un Congreso y también hay unas cortes, unas altas cortes que determinan unos lineamientos como país. Entonces,
Coincidimos en que puede ser una herramienta que puede terminar siendo usada para política y eso sí sería gravísimo. Sería gravísimo que los ciudadanos salgan a votar sin estar totalmente informados sobre las consecuencias jurídicas, administrativas, financieras de ese tipo de preguntas, porque van a terminar votando por una ilusión y vamos entonces a crear un nudo gordiano que va a ser peor para los ciudadanos. Pues acá uno hace el análisis y lo que se pregunta el ciudadano del común y lo que podemos analizar, las preguntas que van a salir, que van a plantear, ¿era realmente el trasfondo de la reforma? ¿Era realmente lo que venía? ¿O esas preguntas ya van a ir encaminadas a obtener un apoyo buscando una verdadera votación porque es lo que me sirve a mí? Eso es algo que nos preguntamos. ¿Y por qué voy a ese tema? Porque es que, digamos, como bien lo hablaba Alba, es el tema de las pequeñas y medianas empresas, de esas personas que tienen sus negocios locales. O sea, ¿qué análisis pueden hacer? ¿Cuál es el pensamiento que hoy tienen esos pequeños y medianos empresarios? ¿Cuáles son los riesgos que ellos tienen que asumir? Y eso, porque es que Juan Daniel hablaba algo y yo digo algo. Esta reforma laboral tiene que ir sola o debe ir acompañada de algo más, porque estamos en estos momentos en un tema también del tema tributario, ¿sí me entiende? Entonces, ¿es solamente ella o debe ir acompañada de algo más para poder que todos los actores, como usted bien lo decía, en estos momentos sean beneficiados? Porque en estos momentos, si bien es cierto, los trabajadores es una deuda con ellos, pero también hay una deuda con los empresarios, y si queremos abordar ese problema de la informalidad, ¿por qué muchos no se vuelven formales? Porque ¿cuánto cuesta volverse formal? ¿Y cuánto le dificulta yo volverse formales? Entonces, ¿esto va a generar formalidad o va a generar más informalidad? Germán, yo me le voy a adelantar ahí a Camilo y voy a hablar desde la experiencia de mi familia, que ha hecho empresa durante muchos años y empezamos con una microempresa que ha crecido a una pequeña empresa donde realmente ser formal es muy costoso. Es muy costoso y cada vez incluso eso pasa como en algunos casos cuando al bueno le imponen más y le exigen más, pero el que nos está aportando también lo ignoramos y lo dejamos a un lado. Yo coincido con Juan Daniel en que acá hay otros elementos que se deberían considerar y por eso mi preocupación es si ya vamos a llamar al grueso de la sociedad al censo electoral para que se pronuncie, pues hablemos de otros temas que también impactan el tema laboral. Un estado tan grande le cuesta mucho dinero, dinero que se podría ahorrar para dar otros incentivos. Dos, en materia laboral, pues es que no todas las empresas son grandes ni tienen la capacidad ni el número de empleados y ponerle requisitos termina siendo es una carga. Tres, si ya vamos a imponer esas cargas, pues miremos cómo generamos que esa empresa pueda tener otros mecanismos de ingreso o hagamos una revisión real de cuánto cuesta ser formal, porque tenemos hoy ciudades en Colombia en donde la informalidad llega al 60%. Eso quiere decir que solamente 40% están haciendo la tarea de tributar y es que los tributos son los que permiten mantener el Estado. El Estado somos todos. E incluso un último tema que me parece que debemos entrar a reflexionar y es las instituciones, ¿qué están haciendo realmente las instituciones? Porque cuando Camilo decía ahorita, no, es que en ese momento se votó por el presidente, por un proyecto, porque realmente la gente vota por un plan de gobierno en la teoría, o eso dice la Constitución, que uno no escoge una persona sino un plan de gobierno, pues en ese mismo año la gente escogió unos congresistas que son su voz en ese espacio. ¿Qué pasó entonces si aquí votaron bajo una idea de país y aquí votaron bajo otra? ¿Qué es lo que está pasando con el ciudadano? ¿Cómo está votando el ciudadano? ¿Cuáles son los incentivos que están llevando al ciudadano a tomar ese tipo de decisiones? Y esto sí se debe hacer, insisto, de manera informada, tranquila, desde el diálogo y por supuesto entendiendo, haciéndolo, digamos, muy digerible para todos, porque la decisión no debe ser de uno o de otro. Pues si aquí le preguntáramos, no sé, a los 5 que estábamos acá en estos momentos, ¿quién quiere que ganarse 20% más? Pues no creo que haya ninguno que diga, ay no, yo no quiero el 20%. Por supuesto que todos queremos el qué, el problema está en el cómo. 10 de la mañana, 53 minutos. Yo los invito a ustedes para que hagamos lo siguiente. Ya nos quedan menos de 5 minutos para que terminemos el programa y quiero preguntarle, quiero arrancar con Camilo, para que le digamos a la señora que nos está escuchando en la plaza de la 21, de la 28, el que está ya pendiente de ese tema, realmente cómo voy a aterrizar esa consulta y cómo realmente tengo que yo estar informado para decir, bueno, esta consulta me va a beneficiar a mí, ¿sí? ¿Cómo puedo yo entender este mecanismo? Porque realmente lo que estábamos diciendo, muchas veces se habla mucho populismo, pero al final, ¿qué va a pasar? Igualmente, Alba, por supuesto, el mensaje para los empresarios, para los microempresarios,
porque ellos también están preocupados. Y hoy lo que se habla, lo que se dice, es que definitivamente la mortandad que se viene con el tema de empleo va a ser bastante, y eso es lo que realmente le preocupa a los empresarios y los microempresarios. Camilo, voy con usted. Bueno, yo lo que creo es que, digamos, cada quien va a abordar el tema de la consulta de acuerdo a sus necesidades y a sus aspiraciones. Digamos, eso es un tema principalmente individual, pero que la suma de las individualidades va conformando una colectividad. Entonces, lo primero es que cada quien debe revisar, estudiar y analizar cuáles son sus condiciones laborales actuales o empresariales, ¿cierto? Y conforme a eso, cuáles son sus aspiraciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que busco? Y lo segundo, es importante que la ciudadanía se informe y se informe por los canales oficiales. Es decir, con toda seguridad con esto, como ocurre cuando hay cualquier campaña política, pues va a existir mucha desinformación, muchas fake news, y eso es importante, digamos, atajarlo. Yo creo que el verdadero poder está en una ciudadanía bien informada, ¿cierto? Y eso, de eso también, digamos, pues habrá que mirar cómo va a ser el tema de la propaganda oficial y la propaganda de la oposición frente a este tema de la consulta popular. Pero el mensaje es ese: la ciudadanía tiene que informarse, y vuelvo y repito, revisar su condición y su aspiración. Si hoy día, como están las condiciones actuales, pues se siente bien, conforme, pues no tiene ningún sentido que salga a votar una reforma que con toda seguridad pues lo va a perjudicar. Pero si por el contrario siente que necesita esas, digamos, esas modificaciones que se proponen por parte del gobierno, pues debe salir a apoyarlas. Ese, digamos, pues es el derrotero. E informarse mucho e informarse muy bien. Ese, digamos, es como el mensaje. Alba, ¿cuál es el mensaje para los empresarios? Andrés, no solamente para los empresarios, para todas las personas que nos están escuchando, creo que es un momento vital en el país donde todos debemos asumir un compromiso. El Estado, para quienes decidan ser promotores o del sí o del no, en educar y en explicar de manera acertada. En la misma tarea deberá ponerse la academia, los medios de comunicación, las empresas y la sociedad civil. Cada persona debe informarse, y creo que aquí es muy importante aprender y entender cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Miremos que de esas preguntas, qué consecuencias se podrían generar en materia económica, jurídica, administrativa. Porque si no leemos las consecuencias, si no nos informamos sobre las consecuencias, insisto, podemos terminar votando sobre una ilusión. Y eso va a generar más desconfianza en las personas. Así que coincido con Camilo en que cada uno tiene que tener la responsabilidad de informarse por canales oficiales. Los medios de comunicación van a tener una tarea de responsabilidad social, y es de manera educativa, pedagógica, traducir esas palabras, los efectos que pueden generar esas diferentes preguntas a todas las personas que componemos la sociedad. Lo mismo ocurre en la academia. Oiga, si usted es docente de Derecho, si usted es docente de Ciencia Política, los decanos, cualquier persona debe tratar que toda la comunidad aprenda, entienda, que sea un momento de formación cívica para el país, para que nos permita, con herramientas reales, a cada uno, desde su visión, tomar la mejor decisión. Este incluye participar o no, y si se participa, por el sí o por el no.